Hola a todos. Bueno, hoy estamos con un tema, una perla de realidad, la nueva sección esta que abrí hace poco. Bien, hoy hablaremos del poder, así sin más, ¿vale? El poder como concepto, ¿no? Como digamos, como cosa en sí. Bien, el poder como se ha ejercido hasta ahora y como digamos la humanidad lo ha entendido hasta ahora, y como cada ser humano que habita este planeta lo entiende, digamos, hasta ahora en su mayoría, ¿no? La mayoría de la gente, digamos, desgraciadamente tiene, digamos, tiene unas connotaciones bastante malas, ¿no? Bastante, digamos, negativas, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto es así, de esa manera, porque, digamos, de alguna forma ha hecho méritos para ganarse esta fama, ¿no? El famoso poder, ¿no? Básicamente por cómo se ha ejercido, ¿no? Por cómo la gente lo ha ejercido, ¿no? Como los seres humanos a lo largo de la historia pues lo han ejercido y lo siguen ejerciendo desgraciadamente en su mayor parte, ¿no? En su mayor, digamos, en la mayoría de, digamos, de las veces. Bien, ¿por qué digo esto? Porque claro, el poder entendido como se entiende, o como se ha entendido hasta ahora, en la mayor parte de la gente, es un juego de sometido y someter, ¿no? El sometidor y el sometido. Entonces, claro, digamos que ahora mismo el que asuma el poder, digamos, lo entiende como algo como un juego, digamos, en el cual tú tienes que tener siempre el control, el dominio, tienes que tener unas ganancias personales altas, tienes que tener, digamos, una serie de peyorativas o de ventajas sobre, digamos, los sometidos, ¿no? Y eso es un poco la filosofía y la mecánica que se ha ejercido siempre, ¿no? Bueno, porque hay que tener en cuenta que, como digo siempre, los que me seguís desde hace algún tiempo ya sabéis, yo soy una persona convencidísima de que a pesar de todo nuestro ingenio, de esa capacidad que tenemos para pensar y etcétera, seguimos siendo animales, básicamente. Por mucho que el ser humano se haya querido apartar del reino animal, somos un animal. Somos un animal como cualquier otro y como animal, digamos, pues tenemos esa necesidad instintiva de someter o ser sometido, ¿no? Por algún tipo de liderazgo o de fuerza, ¿no? Digamos. Es el principio básico del cazador y el cazado, ¿no? Es algo tan natural como esto, ¿no? Entonces esa mecánica del cazador y el cazado, en nuestro, por mucho que nuestro, digamos, nuestras conciencias, nuestros pensamientos maquillen un poco todo el tema este de lo natural, de la naturaleza, en nuestro ser profundo seguimos siendo animales y por lo tanto seguimos actuando como tal, ¿no? Entonces lo animalesco, por mucho que lo vistamos y lo travistamos, digamos, porque el ser humano básicamente lo que hace es travestir la realidad, ¿no? La travestimos de alguna forma y nos pensamos que ya que está travestida, pues cuando una cosa está travestida ya es esa cosa, ¿no? Y no, porque lo que subyace debajo digamos, de lo travesti, digamos, de alguna forma, pues sigue siendo un poco lo de siempre, ¿no? En realidad, ¿no? Y en ese caso que nos ocupa, pues sigue siendo el animal, ¿no? Sigue siendo el animal que digamos, que está debajo de esa capa, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues este juego, cuando alguien coge el poder, por mucho que lo revista de que es presidente o que es rey o que es cualquier cosa, digamos, ¿no? Al final se rodea de un ejército, al final se rodea de una serie de leyes, de peyorativas, que pueden ser más o menos blandas según el régimen político, según la situación, digamos, ¿no? Pero al final estamos en las mismas, ¿no? Estamos hablando de una persona o de un grupo social o de cualquier instancia, digamos, que está ejerciendo el poder absoluto prácticamente, ¿vale? Incluso en democracia, no os engañéis, ¿eh? El poder absoluto sobre una serie de gente que está pues, sometida, ¿no? Y esto no hay que tomarlo como una patología, ni hay que tomarlo como veo algunas veces o escucho o he leído en algunas partes que parece que ahora la tendencia es como a tomarse que hay unos psicópatas, que tal y cual.
Sí que es cierto que hay gente que tiene una tendencia más hacia el poder de forma enfermiza, pero sí que pero no hay que olvidar que hay este mecanismo también es natural, es decir, hay una cierta gente que lo ejerce de forma enfermiza, ese tema, ¿no? Pero después hay una serie de gente que lo ejerce, que son la mayoría, de forma natural, es decir, hay una tendencia natural a someter y es así, ¿no? Y luego está el papel del sometido, que también es muy interesante en este juego. Es interesante porque el sometido no es más que un sometedor en potencia. Es decir, normalmente el sometido no es más que una persona que está esperando su oportunidad de someter a los demás. Es decir, normalmente el sometido ya ha asumido el juego del poder. El que digamos, se deja someter sin rechistar, obedece todas las leyes del sometedor y de alguna forma, más que obedecer las leyes, digamos, obedece, pero yo no digo las leyes eh, de normas de circulación, de no sé qué, hablo de que asume que el poderoso, por haber ejercido o por haber demostrado una habilidad o por haber demostrado una serie de cualidades, tiene derecho a someterle. Y lo ve bien porque en el fondo, nada más que desea una sola cosa, que se giren las tornas para poder él ser el sometedor, ¿no? Y eso es la desgracia y lo que muchas veces no nos queremos reconocer a nosotros mismos. Hay mucha hipocresía en esto y la gente no quiere reconocer que en el fondo es un sometido deseando ser un sometedor, ¿no? Y muchas veces cuando oigo conversaciones de gente que se queja del poder y qué malos son los que ejercen el poder, y los critican con palabras gruesas y de alguna forma todo el mundo se está ahí cagando hablando claro en la situación. Y luego observas, cuando tienes un poco de habilidad para observar, ¿no? Que en el fondo no son más que gente, muchas veces, no todas, claro, evidentemente, que están esperando pues simplemente que cambie el aire, que cambie, digamos, el viento, para a su vez asumir ellos el papel de sometedor, ¿no? Que lo están deseando, vamos, que cuando por ejemplo hablan que se quejan de los ricos, ¿no? Es que los ricos esto y los ricos lo otro, es que claro, tal, los poderosos porque claro, tienen dinero, no sé cuánto, pero estás deseando tener dinero para hacer exactamente lo mismo que el otro. Es decir, es una cosa, en el fondo esa queja es admiración, es una queja-admiración. Nunca lo van a admitir probablemente, conscientemente la mayoría de parte de la gente, pero es así, ¿no? Es una especie de admiración, el que más se queja del poder, el que más lo critica, el que más tal, probablemente es un admirador del poder. Es un mecanismo psicológico muy sutil, pero que se da claramente, ¿no? Y solamente con observarlo con un poquito de detenimiento uno lo puede ver, ¿no? Y lo puede, digamos, dilucidar, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la postura correcta, ¿no? O qué sería, qué se ha de hacer ante esto, bueno, pues la postura correcta sería, digamos, de alguna forma, trascender esa animalidad que nos empuja a ese juego y de alguna forma, pues, posicionarte en realmente no querer el poder, es decir, en no entrar en el juego del sometido y el sometedor, ¿no? Es muy difícil, muy complicado, no se logra de forma permanente, ya se lo adelanto, que nadie piense que hay un clic, un botón o una forma, una meditación, una forma de rezar o una forma de trascender eso para siempre, y el que lo diga miente, el gurú o cualquier persona que se ponga en la posición de decir que hay una manera para siempre jamás de estar fuera de este mundo, digamos, ¿no? Y fuera de este juego, miente, ¿no? Porque el propio cuerpo y la propia vida, digamos, animalesca que tenemos, por muy disimulada que esté bajo capas y capas de cultura, nos empuja a esto, ¿no? Nos empuja a esto constantemente, ¿no? Cada día cuando te levantas, de alguna forma, estás en la posición del cazador o el cazado, ¿no? Eso es una cosa tan histórica, tan del tiempo, tan de hace siglos, que es muy difícil abstraerse de esa posición para siempre, digamos, ¿no? Lo que sí puedes hacer, y lo que sí hacemos la gente que toma un poco de conciencia de ese tipo de cosas, es intentar estar los menos días posible del año, digamos, en esa posición, ¿no? Y simplemente es muy fácil, es simplemente renunciando a la lucha, renunciando a esa lucha de someter y sometido, ¿no? Renunciar a la admiración del que somete, renunciar a la admiración de la riqueza, y entonces de alguna forma pues centrar uno sus atenciones y su vida digamos, a cosas realmente humanas, ¿no? A lo que realmente nos hace humanos y menos animal, ¿no? Que es un poco
pues renunciar a ese tipo de luchas, digamos, por el cacho de carne en plan salvaje, ¿no? Ese tipo de lucha de poder, de someter, de ser sometido, de escaparse un poco de todo esto y de alguna forma, pues, seguir viviendo tu vida, pues como dejándote llevar con más tranquilidad, ¿no? Y dejando que fluyan las cosas, digamos, con una cierta naturalidad, digamos, y cogiendo esa humanidad, digamos, que hay en ti y haciéndote más humano, ¿no? Y en situaciones que tú ves claramente que estás en una situación que te estás metiendo en un lío de poder, pues de alguna forma intentar salirte con elegancia de este lío sin intentar mancharte demasiado en el jueguecito este de sometido, someter y todo el tema este, ¿no? Y eso vale para relaciones de pareja, vale para la relación laboral, vale para muchas cosas. No sé, por ejemplo, un ejemplo típico podría ser, no sé, ¿no? Tú estás en una relación laboral un poco tóxica con tu jefe y tal y cual, y en vez de estar, digamos, de la lucha permanente de cagarte en él, de cagar pues bueno, protestar cuando toca protestar porque ves una cosa de abuso, pero sin entrar en el juego luego de como querer derrotarlo y querer humillarlo y querer y de alguna forma entrar en su juego tóxico ese de quedar bien claro que él te puede someter, ¿no? Es un poco escaparse de esa cosa e incluso a veces aceptar algún abuso menor, evidentemente, que no te afecte con deportividad y decir, bueno, ok, mira, tú eres el jefe, yo soy el empleado, pues ¿quieres ganar? Pues venga, gana, hombre, si para ti el duro. ¿Sabes lo que quiero decir? Es un poco esa actitud de siempre y cuando, repito, no entrar tampoco en la, digamos, en el juego ese de ser ya una alfombra, ¿no? Tampoco es este el plan, ¿eh? No, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero a buen entendedor ya veis por dónde van los tiros, ¿no? Lo que quiero decir. Y en realidad, digamos, luego está el renunciar al poder o renunciar, digamos, a hacer cosas, o sea, sobre todo, por favor, que nadie se tome esa conversación como que entonces hay que renunciar a toda lucha, hay que renunciar a responsabilidades, hay que renunciar a tener un papel activo en la vida, tanto en la política como en tu vida, digamos, en tu vida personal, etcétera. No, no, para nada, ¿eh? O sea, para nada estoy hablando de esto, porque de alguna forma hay una forma activa, de hecho, y una forma, y de hecho hay gente que de forma natural ya es así, y otros que por trabajo lo consiguen, que si has conseguido realmente salir un poco de esa dinámica y ser consciente de esa dinámica en todo momento, y por lo tanto evitarla, y hay una forma de ejercer el poder que es una forma magnánima, una forma bonita, una forma justa de ejercer el poder. De hecho, cuando una persona puede coger un puesto de poder y tiene esa mentalidad, entonces cuando ocurren las cosas buenas que han ocurrido a lo largo de los siglos, tanto en la humanidad, ¿no? Cuando un buen rey o un buen gobernante ha cogido el poder, es decir, una persona que realmente es consciente de ese juego y no quiere someter a los demás, sino que quiere colaborar con ellos, quiere que de alguna forma entremos en un juego de colaboración, de un juego, digamos, que él ejerce poder de forma magnánima, de forma, digamos, que realmente justa, de realmente con el objetivo de la justicia social, ¿no? Y de que realmente las cosas vayan bien para la mayoría, ¿no? O para, si no para todos, por lo menos para los que quieren estar en el juego de una forma limpia y una forma, digamos, sincera y una forma, digamos, deportiva, noble, ¿no? Cualquier adjetivo que le queráis añadir o poner, ¿no? Y esta, evidentemente, es una posibilidad. Por lo tanto, digamos, el que consiga, digamos, salirse un poquito del barro ese del sometido, someter, etcétera, todo ese tipo de historias, pues puede evidentemente ser muy activo e incluso coger el poder a un poderoso de esos que están en el juego este de someter, sometido, arrebatarle el poder y entrar en el juego este, digamos, sin, digamos, implicarse en la dinámica esta, ¿no? O sea, evidentemente que es posible y evidentemente que se ha hecho y evidentemente que ha ocurrido y que sigue ocurriendo. Sigue habiendo gente que de alguna forma entiende el ejercicio del poder como no como un someter a los demás y como un solo pensar en sus ganancias personales o en la ganancia de su grupo y piensa un poco en repartir las ganancias, en que seas, o que por lo menos en establecer leyes justas donde la competitividad sea lo más sana posible y donde el objetivo no sea someter y ser sometido, sino de alguna forma hacer que todo progrese bloque de alguna forma un poquito para arriba, ¿no? Siendo siempre realista y sabiendo que todo tiene un límite
y que evidentemente hasta tú mismo tienes un límite y probablemente el que ejerza ese tipo de poder sabe que él mismo estará tanto tentado al juego de someter sometido, porque ya le digo que es una cosa totalmente natural, ¿no? Pero cuando se ejerce con una conciencia, una vez que has tomado conciencia de esto, es muy difícil volver para atrás y no volver a ver tus errores, ¿no? Es complicado cuando estás cometiendo el error no tener un momento de lucidez y decir, coño, estoy entrando en la mierda esta ya del sometido, someter y todo el tema este, ¿no? Y eso es importante. Y ya veis que lo estoy enfocando de una manera que no es nada New Age, que no es nada, digamos, en plan gurú, ni es en plan, digamos, ni siquiera budista, ni es en plan zen, ni es en plan, no le pongáis ningún calificativo de ese tipo, porque yo creo que es una conversación muy racional, lo que estoy intentando transmitiros, y es una actitud que luego sí que se puede confundir con una actitud religiosa, lo que estoy diciendo, se puede confundir con una actitud budista, con una actitud filosófica, con lo que queráis, pero sobre todo con lo filosófica, con una actitud filosófica de la vida, que es lo que yo siempre, digamos, apunto, ¿no? Pero básicamente yo creo que es una toma de conciencia racional de la realidad, como siempre, por eso ya sabéis los que me seguís desde hace tiempo que mi canal lo bauticé Desencriptando la Realidad, porque pienso que la realidad subyace y está siempre ahí y que lo único que tenemos que hacerla es interpretarla correctamente, ¿no? Y interpretando, desencriptando correctamente esa realidad, pues de alguna forma puedes tener una actitud en la vida pues como más sana, más, digamos, más ponderada, llamarla como queráis, ¿no? Y todo eso os va a llevar solamente cosas buenas normalmente, te lleva a cosas bastante positivas porque cuando tú tienes una visión de la vida, digamos, ponderada, una visión de la vida que ya no entras en todas esas dinámicas y no te dejas cegar por todo ese tipo de historias, ya te digo, de ser sometido, de someter, etcétera. Todo este jueguecito que es sutil muchas veces, y hay que ser muy experto para verlo, porque a veces hay gente como muy educada, incluso que se cree muy educada, que se cree muy por encima de este juego barullero, que se creen que es una cosa que solamente pasa en los barrios bajos o en los sitios, digamos, o en el deporte, y no, y eso ocurre en muchos sitios que uno no se podría imaginar, ¿no? O sea, quiero decir, eso ocurre en muchas ocasiones, porque hay gente que es muy experta en revestirlo y revestirlo de capas y capas, travestirlo, travestirlo, pero al final y está, o sea, es complicado, ¿eh? No se crean que es una cosa fácil, ¿eh? Nada en esta vida, nada que valga la pena en esta vida, que eso sí que es una gran lección, que yo creo que lo leí en alguna parte o algo lo dijo seguramente. Nada que valga la pena en esta vida es fácil ni es sencillo, eso es verdad, ni cuesta trabajo, ¿eh? O sea que todo lo que vale realmente la pena, todo lo que realmente es auténtico y humano y se sale, digamos, de lo barullero, es complicado de conseguir, es sutil y no es fácil. O sea que yo lo digo por la gente que se cree que ya detectando ese tema o que ya habiendo aprendido ese concepto ya está. No, o sea, hay que trabajarlo mucho, hay que trabajarlo cada día, hay que estar muy alerta, tienes que estar muy al loro de tus cosas, de cómo estás actuando, de cómo estás, digamos, tal, y caerás, y caerás, y caerás, porque ya te digo, somos animales, o sea que, por lo tanto, es fácil volver a caer una y otra vez en el error, ¿no? Pero bien, una vez que uno tiene este virus inyectado, sí que es verdad que al final vas progresando con los años y tal, y te vas dando cuenta que al final sí que estás consiguiendo de alguna forma, pues una actitud como más positiva en ese aspecto y más humana, ¿no? Y ser más humano, ser más magnánimo, más auténticamente, digamos, auténticamente tolerante, auténticamente, digamos, de alguna forma, una visión pues más tranquila de la vida, ¿no? Pues ya le digo, espero que os he dejado un marronazo, ¿no? Bueno, espero que con esto, no, ya te digo, es un marrón de los buenos. Espero que con esto, pues eso, podáis, digamos, de alguna forma meditarlo y que os sirva para algo, ¿no? Yo siempre, mi humilde, digamos, mi humilde aportación o lo que yo quiero dejar aquí siempre es lo mismo, ¿no? Intentar, pues eso, dar un poco materia para pensar, materia para reflexionar, materia para que podáis meditar, ¿no? Bien, chicos, chicas, yo ya lo voy a dejar por hoy, digamos. Ya haremos otro audio vídeo dentro de poco. Ya veremos a ver qué es lo que... Estoy ahora con un libro muy interesante, que creo que el próximo audio vídeo será parte de la reseña de ese libro, porque es grande, o sea, es largo, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Que eso lo hago en honor a uno que ya se acordará de un debate que tuve con uno hace unos meses. Bien, nada, un saludo a todos, emplazarles al próximo audio vídeo, que será interesante.
una reseña de libro, que hace tiempo que no hacía ninguna. Y bien, y eso, y agradecer que veo que cada vez sois más, locos, que os apuntáis por aquí a reflexionar, a pensar, a torturaros un poco. Y nada, y eso, y que sepáis que estoy muy contento de que la cosa vaya, que seamos un grupo ahí que va aumentando. Venga, un saludo a todos, os emplazo a la próxima, un abrazo y venga, chao, chao.